Bueno, nuestra investigación es curiosa porque nosotros nos habíamos dedicado durante bastantes años a estimar riesgos de mortalidad fundamentalmente por cáncer, ¿no? Porque normalmente los factores individuales no explican, ¿no?, el riesgo de cáncer de una persona, sino que también los factores contextuales hay que tenerlos en cuenta, la dieta, la contaminación, etc. Entonces, utilizábamos unos modelos relativamente sofisticados, espaciotemporales, para estimar, digamos, el riesgo de muerte por diferentes tipos de cáncer y ver cómo ese riesgo evoluciona a lo largo del tiempo, ¿no? Llevamos mucho tiempo haciendo esto hasta que hace unos años, no muchos, decido, digamos, ir a un congreso a Calcuta y doy una conferencia en el Instituto de Estadística de la India. Y cuando doy la conferencia sobre datos espaciotemporales, se me acerca una investigadora, una chica joven que estaba haciendo la tesis doctoral, y me dice: profesora, me interesa mucho su herramienta, me gustaría que viniera a mi charla, a ver qué le parece, ¿no? Y entonces ella utilizaba, digamos, modelos espaciotemporales muy sencillos para estudiar violencia de género en la India. Me pareció muy interesante y entonces, bueno, pues le dije: mira, lo que tú has presentado me parece muy sencillo, se podía, digamos, extraer más información de los datos que tú tienes. Quizá podríamos ponernos en contacto y empezar, digamos, a colaborar. Y de ahí nació, digamos, este trabajo que ha sido premiado, de empezar a meternos, ¿no?, en profundidad a los problemas que tiene la mujer en la India, ¿no?, que son tremendos. Y bueno, hemos trabajado con distintos tipos de crímenes contra la mujer en la India, pero este trabajo en concreto se centra en un crimen que es bastante específico de la India y que no se da en los países desarrollados o civilizados, ¿no?, que es la muerte por dote. Bueno, pues la muerte por dote simplemente es que cuando, digamos, podríamos definirla, cuando se va a casar una mujer con su marido, pues necesita entregarle una dote en términos de dinero o de bienes o de lo que sea, ¿no?, al novio o a la familia del novio. Cuando esta dote no es satisfactoria, pues hay veces que acaban, digamos, matando a la novia, ¿no? Una cosa que es terrible, ¿no? Una cosa que es terrible. Entonces, hay veces que es una forma de extorsión, ¿no? Piden cada vez más dote y al final pues las acaban matando. Y la muerte por dote en un sentido amplio también tiene que ver, o sea, también se considera muerte por dote cuando la mujer se suicida dentro de los 7 años desde que comenzó el matrimonio, ¿no? Entonces, muchas veces se suicidan por presiones psíquicas o psicológicas que ejerce el novio o la familia del novio sobre la mujer y se acaban suicidando, ¿no? Y otras veces las matan de manera que parece que es un accidente. Por ejemplo, las ahogan o las queman, ese tipo de cosas que parece que pueden ser un accidente y que finalmente se cataloga como muerte por dote, ¿no? Por cierto, que la entrega de la dote está prohibida en la India desde hace mucho tiempo y, sin embargo, es una práctica muy extendida, ¿no? Empezó, yo creo, que en las castas altas, pero ya está absolutamente extendida. Muchas familias lo utilizan también para subir de rango social, ¿no? Pero es un crimen terrible, ¿no? Muy terrible. Esto provoca a la larga, por ejemplo, infanticidios femeninos. Hace 2 años salió un artículo en El País, en 2019 era, que aparecía: ha nacido niña, la enterraron viva al nacer. Y entonces, en las zonas muy pobres, cuando nacen niñas, como saben que eso al final a la familia le va a suponer una carga económica enorme, pues las queman. Las queman y bueno, pues se produce infanticidio y también se produce aborto selectivo por sexo, ¿no? Y esto significa, en ese artículo, según Thomson Reuters, aparecía que la India tiene 63 millones de mujeres menos que los que debería tener por este tipo de problemas, ¿no? O sea que realmente es un problema terrible, ¿no? Bueno, nosotros finalmente disponíamos de datos de muerte por dote en el estado de Uttar Pradesh, que es el estado más poblado de la India, que aproximadamente tiene unos 200 millones de habitantes, según el censo de 2011. Es tan poblado como que los países más poblados del mundo solamente hay como 4 o 6 países más poblados que Uttar Pradesh, que son la China, creo recordar, en la propia India, Estados Unidos,
Y luego pues están por ahí Brasil, Nigeria y Pakistán, o sea que hay muy pocos países que tengan más habitantes que Uttar Pradesh, ¿no? Entonces disponíamos de los datos desagregados a nivel de distrito, ¿no? Uttar Pradesh tiene tiene 70 distritos. Bueno, a lo largo del estudio algunos distritos se desagregaron, pero utilizamos los 70 distritos originales. Y entonces lo que tenemos, digamos, en cada distrito es cuántas muertes por dote se han producido y cuántas mujeres hay en el rango entre 16 y 49 años, que fue lo que nuestros colegas indios nos dijeron que era un poco la franja de edad donde se podía producir este problema, ¿no? Y entonces, teniendo esa fuente de datos, lo que nosotros hacemos es, mediante la utilización de unos modelos complejos, es estimar lo que se llama la muerte por dote. Entonces, somos capaces de hacerlo año a año. Y entonces tú lo que puedes ver es, de forma global en el periodo, cuáles son los distritos donde el riesgo es más alto y detectarlos y entonces, bueno, pues investigar por qué eso se está produciendo. Y también somos capaces de ver cuál es la evolución del riesgo de muerte por dote a lo largo de todo el periodo, de manera que eso te puede servir, por ejemplo, para evaluar si determinadas políticas han sido eficaces para, yo qué sé, para disminuir, por ejemplo, la muerte por dote. En nuestro estudio se ve claramente que de 2001 a 2003 se ha producido un descenso muy claro, que en este caso lo atribuimos al cambio de gobierno y bueno, pues que seguramente pues han pasado bastante de recoger, ¿no?, los casos de muerte por dote y se ha producido de forma absurda, digamos, ese bajón que después ha tenido otra vez una gran subida. Y en los últimos años del estudio se ve que se produce, pues bueno, está bastante estable, lo que quiere decir que si se han implementado algunas políticas, pues han tenido un impacto muy pequeño, ¿no?, porque no acaba de reducirse de forma natural, no como esa caída brusca donde se veía claramente este problema, ¿no? Por tanto, además de ver dónde están los distritos con riesgos muy altos y de ver cuál es la evolución que ha tenido ese riesgo de muerte por dote, también lo que nosotros podemos hacer con estos modelos es tratar de ver, porque es un problema muy complejo y no se sabe cuáles son los factores que están influyendo en que ese riesgo sea alto o bajo, hemos tomado también algunas posibles variables explicativas que nos den luz, ¿no?, para ver qué está pasando y por qué se produce ese riesgo alto en algunas zonas, ¿no? Y entonces hemos estudiado algunas variables a nivel de distrito, por ejemplo, lo que se llama la razón de sexo, que es el número de mujeres por cada 1000 hombres. ¿Vale? Por cierto, que en otros países se define el cociente al revés, pero aquí no. ¿Cuántas mujeres hay por cada 1000 hombres? Influye en el riesgo de muerte por dote, según nuestros modelos. Cuanto menor es el número de mujeres por cada 1000 hombres, parece que el riesgo de muerte por dote aumenta. Hay una asociación. No podemos decir que sea una relación causal, pero sí una asociación. Y también nos hemos dado cuenta que en aquellos distritos en los que se producen otro tipo de crímenes, por ejemplo, robos, y burglaries y asesinatos, el riesgo de muerte por dote es más alto, ¿vale? Hay otras variables que también hemos tenido en cuenta, por ejemplo, la tasa de alfabetización femenina, etcétera, pero no hemos encontrado asociación, ¿vale? O también el partido político que estaba durante ese periodo, los cambios de partido político durante ese periodo, tampoco hemos encontrado asociación, pero también pensamos que el cambio de partido político a veces igual necesita un poco más de tiempo para ver el efecto, ¿no?, porque nuestro estudio es en un periodo concreto. 2001-2014 creo que es exactamente, o 2015, no me acuerdo exactamente, 2001-2015, por ahí, ¿vale? Que es donde estaban recogidos los datos, porque date cuenta que los datos tardan un tiempo en recogerse, ¿vale? Y entonces hay siempre un retraso en poder, digamos, hacer un análisis con los datos definitivos, ¿no?, que aparezcan bueno, que sean, digamos, los datos oficiales del gobierno indio, que son con los datos que nosotros hemos trabajado, ¿no? Bueno, me parece fundamental, ¿no? Ya lo decimos en el artículo, la Organización Mundial de la Salud califica los crímenes contra las mujeres, la violencia de género, como uno de los problemas graves de salud pública y un problema de proporciones epidémicas, ¿no? De manera que a nivel social nosotros lo estamos viviendo en menor medida, pero es que la India es uno de los países más peligrosos para las mujeres. Y bueno, nosotros somos internacionales, hacemos investigación internacional y bueno, fruto de este viaje mío, como le he explicado, ¿no?, pues nos pareció interesantísimo también poner en evidencia este problema que ya se hizo muy famoso, si recuerdan, en el año 2012. Saltó a la palestra todo el problema de violencia de género contra las mujeres, sobre todo en países como el nuestro, porque se produjo una violación en un autobús urbano
en el que a una chica de 24 años la violaron en grupo y la pegaron, etcétera, le pegaron golpes y falleció a causa de esos golpes. Y eso produjo, bueno, pues un gran impacto a nivel internacional, etcétera. Y bueno, pues desde luego me parece que es un problema importantísimo, ¿no? Nosotros estamos sufriendo también violencia contra las mujeres de una magnitud menor, ¿no? En la India cada hora matan a una mujer de muerte por dote. Cada hora. O sea, en el año 2014 hubo unas 8.000 y pico casos de muerte por dote. De manera que es un problema socialmente importantísimo, ¿no? Y en un país y en un estado que tiene, digamos, la categoría casi de país por número de habitantes, ¿no? En fin, me parece que socialmente es importantísimo y yo creo que así lo ha valorado también el jurado, ¿no? Como el tema de violencia contra las mujeres debe estar en la palestra continuamente, ¿no? Y no solamente en los países civilizados o más desarrollados, no sé cómo decirlo, ¿no? También en países que nos tocan, digamos, geográficamente más lejos, pero que tenemos que tener, digamos, una sensibilidad importantísima, ¿no? Nos tenemos que mirar también en otros espejos y desde luego hacer políticas globales, ¿no? Los organismos internacionales tienen que tomar nota. No solamente es una cuestión también, bueno, locales, nacionales, etcétera, pero tener una visión global de lo que está pasando con las mujeres en pleno siglo XXI, en un país como la India, que recibe millones y millones de turistas todos los años, salvo estos años de pandemia, pues hombre, no solamente vamos a ir a la India a ver el Taj Mahal, ¿no? También tendremos que ver qué problemas sociales tiene tan enormes, ¿no? Y este es uno importantísimo, ¿no? Este es uno importantísimo. Yo hice matemáticas, tengo una formación bastante teórica, pero bueno, pues pronto me di cuenta que me gustaba, digamos, trabajar con los datos y dedicarme, digamos, a problemas más aplicados. Y a partir de ahí hice una estancia postdoctoral, después de la tesis doctoral, y empecé a trabajar con datos y con temas de modelización estadística. Y entonces hace ya bastantes años, desde luego, desde los años 96, 97, fue cuando ya me dediqué ya bien de lleno al tratamiento de los datos y la modelización estadística. Yo creo que la estadística, bueno, pues es una herramienta importantísima y en todos los ámbitos, ¿no? Porque hay que resumir la información, sobre todo en la era que nos ocupa, ¿no? Donde llegan cantidades ingentes de datos que es necesario resumir, interpretar y poner a disposición de la gente para que se puedan tomar buenas decisiones. Los políticos, y también creo que debería haber una alfabetización de datos prácticamente en toda la sociedad en general, para que no sea manipulada, etcétera. Por tanto, el papel de la estadística es clave desde las primeras etapas del proceso educativo hasta, digamos, hasta el individuo como ser social, ¿no? Ciertamente ahí hay que hacer una labor importante, ¿no? de comunicar de la forma más sencilla posible, ¿no? Y también creo que tiene que haber una formación importante por parte del periodismo en general, ¿no? para transmitir también la información de la manera más adecuada, ¿no? y más comprensible posible para todo el mundo, ¿no? No solamente para la gente que toma las decisiones, sino para que el individuo no sea manipulado, ¿no? Muy satisfechos, muy contentos, contentísimos, todos muy contentos, todo el grupo. O sea que en eso estamos, bueno, es una de las noticias del verano, la verdad. Sinceramente, no lo digo por decir, o sea que es un premio que, aunque es la segunda edición del premio, no es un premio que tenga una trayectoria muy grande, pero es un premio que me consta que está muy valorado dentro del área de estadística e investigación operativa. También, bueno, las personas que escribieron una carta de apoyo, tuvo dos cartas de apoyo, una del Imperial College y otra de la Universidad de Waterloo, de Canadá. Y bueno, yo les he transmitido que nos han concedido el premio y nos han dicho que el premio era muy merecido. Así que con un jurado esencialmente internacional estamos contentísimos, contentísimos. Sí, sí.